¿Lengua? Salado. Un punto menos por gracioso en tu examen. Bien. Tú tienes menos en tu lengua. Los filosos ahí, ¿no? Ahí a la vista se ve un epitelio poliinsatirificado plano queratinizado. Nos llama la atención, ¿qué de anormal tiene esta muestra? ¿Qué nos llama la atención? Lo de abajo. Esas cositas. ¿Y qué serán estas cositas? ¿Glándulas? No. ¿Nódulos? Focos necróticos. Claro. Como bueno, ¿no? Delegado. Ya tenías los links ya. ¿Qué serán estos? Histología. O el dicto de una imagen histológica de esa estructura. Son folículos. Son folículos pilosos y al lado de ellos, ¿qué observamos? Al lado de estos folículos pilosos. Al lado de ellos, ¿qué vemos? Por toda esta zona. Al lado de los folículos pilosos y acá en la dermis superficial o papilar, vemos un infiltrado inflamatorio. Un infiltrado inflamatorio crónico que tienen histiocitos. Estos blanquitos, ahorita vamos a ponerlo a mayor aumento, estos que tienen las características de unas células epiteliales, ¿no? Son macrófagos, y todos son casi elementos celulares mononucleares. Entonces, todas esas cosas redonditas que hemos visto son lesiones granulomatosas. Pero en las lesiones granulomatosas que hemos visto, redondeado, el infiltrado inflamatorio, tendrán necrosis abajo. A ver, vamos a regresar nuevamente. ¿Habrá necrosis? Ahí, ¿habrá necrosis? No, no se ve, ¿no? Solo vemos el infiltrado granulomatoso. Entonces tendríamos que buscar un diagnóstico en el cual en la piel veamos lesiones de tipo granulomatosas. Esta muestra que estamos viendo acá es de lepra. ¿Quién produce la lepra? El Mycobacterium leprae. Y el comportamiento que tiene el Mycobacterium, o sea, la característica que tiene el Mycobacterium leprae es la misma, ¿no? Casi bien parecida a la imagen que nosotros visualizamos en la tuberculosis. Bien parecidas. Ahí tendríamos que ver, ¿podríamos encontrar un Mycobacterium leprae en esa muestra? Sí, tendría que haber, ¿no? Si estamos frente a una patología donde su etiología es el Mycobacterium leprae, tendría que ver. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tenemos dos tipos de lepra. Tenemos una lepra lepromatosa y tenemos una lepra tuberculoide, ¿no? Y el que lo produce es el mismo agente etiológico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el comportamiento propio del huésped, ¿no? Hay pacientes que tienen una muy buena respuesta de la inflamatoria de sus linfocitos TH1, que producen interleuquinas, que producen factor interferón gamma, ¿no? En gran cantidad, y esos pacientes al producir interleuquinas 2 te lo acabo de mencionar, el que activa el macrófago, ahorita lo dije, interferón gamma. ¿Qué hace el interferón gamma? Activa el macrófago. Y como activa el macrófago, este macrófago fagocita y destruye al agente injuriante, en este caso el Mycobacterium leprae. Entonces, los pacientes que tienen una respuesta muy óptima de sus linfocitos TH1 hacen la lepra tuberculoide. Y la lepra tuberculoide me va a formar granulomas.
más. La lepra tuberculoide generalmente invade la periferia de los filetes nerviosos. Es más, cuando uno hace la búsqueda, puede encontrar granulomas dentro de los filetes nerviosos. Es por eso que en la lepra se pierde la sensibilidad, ¿no? Incluso se pierde la función motora, que produce lesiones de tipo traumático en el paciente, porque hay pérdida de la sensibilidad, ¿no? A diferencia de la lepra lepromatosa, cuando uno va al libro, la lepra lepromatosa hay cantidad de histiocitos, y dentro de los histiocitos hay cantidad del Mycobacterium leprae. O sea, así como la tuberculosis, veo una célula epitelioide dentro, hay vacilos, cantidad por todos lados. ¿Por qué? Porque estos pacientes, sus linfocitos TH1 producen limitadamente interleuquinas y limitadamente el interferón gamma. Entonces, como producen poca cantidad de interferón gamma, estos no activan a los macrófagos y tienen una capacidad casi nula de fagocitar y destruir el Mycobacterium. Es por eso que vemos gran cantidad de ellos. ¿Cuál es la característica? La característica es que forman lesiones granulomatosas. Vamos a ver un inflamatorio crónico, ¿no? Con histiocitos, pero si nosotros hacemos cortes seriados y vamos a gran aumento, sí podríamos encontrar el Mycobacterium. O sea, sí hay Mycobacterium leprae. Esa es la característica que la diferencia del Mycobacterium a la lepra lepromatosa de la lepra tuberculoide. Y la diferencia es el propio paciente. Si yo tengo una respuesta óptima, probablemente haga lepra tuberculoide, ¿no? Si mi respuesta inmunitaria es deficiente, voy a hacer una lepra lepromatosa. Y la lepra lepromatosa es la más agresiva, es la que destruye los filetes nerviosos, destruye los tabiques desde los cartílagos, y que es que cuando produce esta degeneración en la que le da al paciente las fases leoninas, unos dobleces, se levanta por acá, las orejas se le descuelgan, se rompe el tabique, lesionan el tabique nasal. El órgano definitivamente es aquí piel. ¿Y cómo lo vamos a ver? A menor aumento nos vamos, a menor aumento, miren, ahí están, respuesta inflamatoria, lesiones granulomatosas por aquí, lesiones granulomatosas por acá, ahí están los granulomas, tanto en dermis superficial como en dermis profunda, ¿no? El componente de respuesta inflamatoria crónica, Mycobacterium, van a haber vacilos, de Mycobacterium leprae, por supuesto, ¿no? Recordemos nosotros que en las patologías infecciosas el que me establece el diagnóstico es la identificación de la gente. Sí, el que me establece el diagnóstico de gente. Eso no necesita mucha. Vamos a la siguiente. Vamos. Tenemos. La característica, este es un pólipo endometrial, ¿no? Aquí está el pólipo. Este es un pólipo, a menor aumento, ¿no? Los pólipos se definen como una hiperplasia endometrial focal. Los pólipos, ¿qué hay? Glándulas, ¿no? Por eso que se describe como una hiperplasia endometrial focal, porque los pólipos van a estar en la cavidad uterina en la gran mayoría de veces adheridos por un pedículo de fijación a la pared uterina. Generalmente están adheridos al fondo uterino. Pueden estar en las paredes laterales también, pero la mayor cantidad de veces, o lo más frecuente, es encontrarlos adheridos al fondo. Y tienen un pedículo que las une, y es un pedículo vascularizado. Es por eso que el ginecólogo, al hacer una ecografía transvaginal y encontrar este tipo de lesión, que va a haber una imagen hiperecogénica, ¿no? Pero siempre va a estar adherida a la pared. Machuca un botoncito, aquellos que vayan a ser ginecólogos o ginecólogas, y con el Doppler ven la vascularización del pedículo. Lógicamente, cuando se hace un buen corte, el corte adecuado. Si no tengo el corte adecuado, si le pongo el Doppler, no voy a ver nunca el vaso sanguíneo. Tienen un pedículo de fijación, o sea, siempre están adheridos. Otra de las características de este pólipo, ¿no?, es que van a estar siempre revestidos por epitelio.
epitelio cilíndrico o cúbico bajo en algunas oportunidades, ¿no? Siempre, toda la periferia está revestido por este epitelio. Esa es una característica importante para nosotros, los que estudiamos a la microscopía este tipo de patología. ¿Por qué? Porque esta resección del pólipo, el ginecólogo debería hacerla de forma íntegra, sacar desde la base el pedículo y nos envía pues la lesión. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces la gran mayoría de esos procedimientos nos mandan, lo alegran, o sea, lo mandan a pedazos, lo destruyen. Yo supongo pues que pasa el R1, de repente el R2, ¿no? Supongo yo, ¿no? Porque o sea, lo alegran y lo sacan a pedazos, como si no se supiera que hay una lesión y de repente todavía no tiene la habilidad o la destreza para sacarlo de forma íntegra. Pero a pesar de que nos manda alegrados, nosotros al ver en casi todos los fragmentos este reborde epitelial apoya nuestro diagnóstico de pólipo endometrial. Otra de las características y que lo podemos ver a este aumento es que hay unas dilataciones de las glándulas endometriales, pero son dilataciones tipo quística, gigantes. Esta es la glándula endometrial, hay una dilatación gigante de estas glándulas. Y otras glándulas tienen características o tamaño normal. Grandes, tipo quística, ¿no? Que en una hiperplasia endometrial no encontramos esa característica. Otra de las características que vamos a ver es cuando ya evaluamos el estroma endometrial. Si nosotros comparamos el estroma endometrial propio, ¿no?, de un endometrio normal, se dice que aquí la celularidad en el estroma endometrial del pólipo siempre va a ser mayor la celularidad del estroma que el estroma de un endometrio normal. Eso me permite establecer la diferencia, ¿no? Otra característica histopatológica que apoya el diagnóstico de este pólipo endometrial es, vamos a buscarla, es la presencia de vasos sanguíneos de paredes engrosadas. Vasos sanguíneos, vamos a demorar un momento para buscarlo más rápido. Y lógicamente, como hay vasos sanguíneos de paredes engrosadas, también encontramos como característica del pólipo endometrial áreas de hemorragia. Áreas de hemorragia que nos permiten a nosotros ver en la superficie como unas áreas violáceas. Pero esa es la característica que generalmente encontramos sobre toda la periferia. Áreas de hemorragia que representan una característica violácea, vasos sanguíneos de paredes engrosadas, ¿no? No parece mostrar esas características. Y cuando nosotros no encontramos esas características, por ejemplo, que me permitan, nos hemos ido a esta zona, ¿por qué? Porque esta es la zona periférica, el epitelio que la reviste. Esta es la zona periférica, el epitelio la va a revestir a toda la periferia. En la otra zona no se ve, porque a veces se desgarra el epitelio, ¿no? Al momento de sacarlo, lo levantan, pero toda la zona está revestida por el epitelio. Bueno, ahí que parece un epitelio cúbico bajo, ¿no? O a veces se ve de forma cilíndrica. Entonces, reconociendo un pólipo endometrial, el diagnóstico del pólipo endometrial no se hace a la anatomía patológica. La anatomía patológica lo que hace es confirma el diagnóstico y determina que no haya elementos celulares malignos. Los pólipos son benignos, generalmente. El diagnóstico clínico, ¿no? Clínico, el ginecólogo, ¿no?, a través de la evaluación de la ecografía o del ultrasonido transvaginal, ¿no?, ve en la cavidad un área anicogénica con un área hiperecogénica central que la rodea y que tiene un pedículo de fijación y que al Doppler va a haber vascularización, ¿no? Otra de las características es que igual
Al evaluar microscópicamente el pedículo de fijación, voy a encontrar un vaso también, ¿no? Ese es el pólipo endometrial y esta es una tumoración neta, completa y enteramente benigna. Las características citológicas tanto del estroma y del epitelio que reviste tanto a las glándulas como a la periferia tienen un fenotipo benigno, ¿no? O bien diferenciado, como se denomina las patologías benignas. ¿Qué significa eso? Que se parecen mucho a las células que le dan origen. Se parecen mucho a las células que revisten una glándula endometrial normal, o se parecen mucho, pues, a las células del estroma, a las células estromales. Evidentemente no. La dilatación quística por aquí, dilataciones quísticas por acá, ¿no? Es una patología de presentación bastante frecuente. Muchas veces los leiomiomas submucosos son confundidos con un pólipo endometrial. El clínico, o el ginecólogo, el residente, no lo sé, ve un leiomioma submucoso que eleva la superficie del endometrio y a la imagen, al no hacer ningún corte, diría pólipo endometrial. Nosotros hacemos los cortes y no es un pólipo endometrial. Estamos frente a un leiomioma submucoso que está debajo del epitelio que pero si no vemos glándula, pues no lo vemos. Vamos a la otra. Y vamos a ver la otra. Esta patología que es el leiomioma es una patología bastante frecuente, ¿no? Nosotros lo vamos a ver en el útero, pero como es una patología que está conformado básicamente por fibras musculares lisas, ¿no? Significa que la podemos encontrar en cualquier parte del cuerpo en la que haya fibras musculares lisas. Nosotros, por ejemplo, las hemos encontrado en el estómago, en el duodeno, en el intestino delgado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí también puede aparecer. Recordemos nosotros que tenemos fibras musculares lisas a ese nivel, ¿no? Aquí están en un corte, en una vista panorámica, ¿no? Esto es parte de la pared uterina, ¿no? Porque es un corte del útero. Y dentro de la pared uterina está esta lesión nodular. Esa lesión nodular que también el diagnóstico ya se establece desde el ultrasonido, ¿no? Una ecografía va a haber una imagen de bordes bien definidas, anecogénicas, ¿no? Que hacen características homogéneas, ¿no? Que hacen características de una tumoración benigna. Por ejemplo, este leiomioma que está en el interior de la pared uterina se le conoce como leiomioma intramural, que está en el espesor de la pared. Los que salen hacia la parte externa se les denomina leiomiomas subserosos, y los que sobresalen a la parte interna de la cavidad uterina se les conoce como leiomioma submucoso, como lo hemos mencionado. Pero las características histológicas de ellos son las mismas, con la diferencia de las manifestaciones clínicas que pueden variar, ¿no? Por ejemplo, si la paciente tiene un leiomioma intramural de 5 milímetros, no le va a producir molestias. Es una tumoración benigna, básicamente. No le produce ninguna molestia. Y puede ser un hallazgo. Pero si la paciente tiene un leiomioma submucoso de 7 centímetros, ahí sí le va a ocasionar molestia, puede originar sangrado. O si está la paciente en edad reproductiva, puede causar dificultad para la anidación del huevo fecundado. Entonces, la paciente se embaraza y lo pierde. Pues, porque no se puede anidar, ¿no? Porque hay una tumoración, una lesión ahí. Entonces, como son tumoraciones benignas, en un tumor benigno, la consulta terapéutica lo sacamos y se acabó el problema, ¿no? En mujeres que ya tienen 3, 4, 5 hijos, no lo sé, o sea, que ya no desean tener más hijos y ya están próximos a los 40 o más de 40 años, el ginecólogo practica una histerectomía. Pero en aquellas pacientes que tienen edad reproductiva, que están en edad reproductiva y que todavía no tienen descendencia o que desean tener más descendencia de la que ya tienen, pues la conducta terapéutica es conservadora, solo estigmada, de los leiomiomas, ¿no?
Los leiomiomas están formadas por fibras musculares lisas. Y como su nombre lo dice, pues estas no tienen estriaciones, porque tenemos dos tipos de fibras musculares, las lisas y las estriadas. Y las estriadas que las dividimos en dos, en estriadas esqueléticas y en estriadas cardíacas. ¿Cómo lo diferencio? Muy sencillo. La fibra muscular lisa es una fibra que no tiene estrías, alargada, de citoplasma eosinófilo de núcleo único y de localización central. Así yo lo identifico. Y no hay estriaciones. Entonces, nosotros al observarlo, las fibras musculares a mayor aumento, he detenido a un aumento no tan grande, porque el leiomioma tiene una característica bastante particular que nos permite a nosotros establecer el diagnóstico ya desde la macroscopía. ¿Cuál es esa? Son tumoraciones de consistencia firme, de consistencia dura, ¿no? Es más, los ginecólogos y nosotros mismos cuando lo recibimos de manera individual lo comparamos a una papa. Así son, una papa blanca, por decirlo así, ¿no? Bien redonditos, de consistencia firme, son duros como una papa, ¿no? De bordes definidos, porque es una tumoración benigna, y que al corte, cuando nosotros le hacemos un corte, tienen una característica macroscópica en la superficie de corte arremolinada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la histología, hacemos el corte bien, hay fibras musculares que el corte está bien longitudinal y muy próximas a ellas vemos fibras musculares en transversal al corte. Cuando nosotros hacemos el corte transversal de una lesión miomatosa, esta tiene una superficie arremolinada. ¿Por qué? Porque las fibras musculares en los leiomiomas, algunas, ¿no? Un grupo de ellas están en transversal, en longitudinal, perdón, y adyacentes a ellas están en transversal. Entonces, yo cuando corto macroscópicamente esta tumoración, veo una superficie arremolinada, y la superficie es de color blanquecina cuando lo fijamos en formol del 10%. Estos tumores, si bien es cierto, son vascularizados porque tienen que tener vascularización, ¿no? Son elementos celulares que necesitamos oxígeno, nutrientes, pero la vascularización no es tan grande. Entonces, como son tumores benignos, estos tumores tienen índices proliferativos bajos. Si yo busco mitosis ahí, son escasas las mitosis. Y eso es una característica propia de una tumoración benigna. Todas las lesiones benignas, y por eso los clínicos, cuando ustedes hagan sus especialidades, diferentes especialidades, y se encuentran con una tumoración, clínicamente pueden determinar si es malo o bueno. Señora, esta tumoración, ¿cuándo le apareció? Ay, doctor, ha aparecido hace 6 meses, pero era chiquitito y ahora ya está bien grande. Ese comportamiento es sugestivo de malignidad, ¿no? O no, doctor, tengo este tumorcito, doctora, tengo un tumorcito, pero así está, años lo tengo y casi está del mismo tamaño. Esa característica clínicamente nos hace sospechar de benignidad. Es por eso que este tumor, al ser benigno, tiene un número de mitosis bastante reducido, escasas mitosis, que termina siendo otra característica propia de esto. No es raro en estas lesiones, no es raro, pero no siempre encontramos nosotros degeneraciones hialinas. ¿Qué son degeneraciones hialinas? ¿Qué son degeneraciones hialinas? Las fibras musculares lisas se degeneran y se reemplazan por un tejido fibroso. Bueno, esta no tiene, pero no es raro encontrar degeneraciones hialinas en estas lesiones leiomatosas. No tienen una cápsula que las envuelva, no tienen una pseudocápsula de tejido. El tumor tiene definido el tejido conectivo en forma de cápsula de la periferia. No vamos a ver. Entonces, establecer el diagnóstico de un leiomoma, pues, teóricamente, nosotros vamos a ver, está remolinadito, sí, pero la característica es identificar las fibras musculares lisas. Entonces, para identificar las fibras musculares lisas, tenemos que tener un momento bastante grande. Aquí, por ejemplo, miren, el longitudinal, alargaditos y aquí, redonditos en transversal. Si yo observo acá citoplasma eosinófilo, un núcleo ligeramente alargado, cromatina regular significa que no
porque tiene una basofilia intensa, ¿no? Cromatina regular, que tiene todos los elementos celulares de características fenotípicas benignas, y un núcleo único de protección central. Entonces, de esa manera, nosotros identificamos al enemigo. Cuando tenemos dificultad cuando estamos frente a un leiomioma, por ejemplo, a nivel intestinal. Y a nivel intestinal tenemos los famosos GIS, o las tumoraciones estromales, que tienen características así fusiformes, pueden establecer dificultad al momento de la extracción. Pero no, tú haces un nódulo definido, ¿no? Ahora, si existiera cualquier duda para establecer, pero no me parece, sí, pues no. Le hacemos un marcador de inmunohistoquímica, de un anticuerpo que me determine si esos son fibras moleculares. Y ya el diagnóstico está hecho. Pero casi nunca se utilizan esas ayudas. De repente me reúno cuando llegan, no me parece, no, ya voy a pedir, no. Y con los años uno lo identifica con bastante facilidad. Y es una patología de presentación bastante frecuente. Lo recibimos a montones este tipo de patología. Otra de las tumoraciones las encontramos en la glándula mamaria. En la glándula mamaria, generalmente en pacientes mujeres jóvenes, acude a la cita generalmente con la mamá, ¿no? Y la mamá dice, doctora, me traigo a mi hija, ¿no? 16, 18, 20 años, 21, no lo sé. Le ha salido un tumor en la mama. Y sí, pues estas son lesiones nodulares. Pero son tumoraciones benignas, ¿no? Y su nombre es el famoso fibroadenoma de mama. Fibroadenoma porque su nombre ya le revela de qué está compuesto esto. Este tumor va a estar caracterizado por una proliferación exagerada del tejido fibroso, o sea, del estroma, ¿no? Fibroadenoma. Y este fibroadenoma, el tejido estromal va a crecer y va a aplastar los ductos. Es por eso que yo los veo aquí como alargaditos, los aplastan, porque el tejido fibroso va creciendo descontroladamente. ¿Ya? Le llaman un tumor bifásico porque está compuesto por componente estromal y por componente epitelial. Entonces, estos tumores llegan a la paciente y yo les aseguro que de repente hasta en el primer nivel, cuando empiecen a elaborar como médicos, van a ver estos pacientes. Evalúan a la paciente, la lesión es nodular, es móvil, porque las lesiones malignas son pétreas y están adheridas a planos profundos porque son irregulares, pero son móviles, ¿no? ¿Le molesta? Generalmente casi nunca le molesta, salvo que ya sea un poco grande en tamaño, ¿no? Le piden un ultrasonido y el ultrasonido va a determinar un nódulo de bordes bien definidos, homogéneo, anicogéneo, o sea, oscuro, regular, ¿no? Y está compuesto por él. Entonces, cuando nosotros pasamos a mayor aumento, esa proliferación descontrolada del tejido conectivo del estroma es el que me va a originar la consistencia firme de la tumoración. Y si uno va a la literatura, esta es una imagen clásica de los libros. Todas estos ductos alargados, algunos los describen como rieles de ferrocarril, porque el epitelio se juntan y al corte aparecen como dos rieles de ferrocarril, ¿no? Se le denomina el fibroadenoma intracanalicular. Y mal llamado intracanalicular, ¿no? Porque me da la impresión de que se mete dentro del canalículo, y no es así, solo lo aplasta. Pero así ha sido llamado, intracanalicular. Y cuando los encontramos en los ductos, así como este, que se ven redonditos, se le denomina fibroadenoma pericanalicular. La gran mayoría de los fibroadenomas son mixtos, tienen ambos componentes. Que algunos solo son intracanaliculares, porque solo sean pericanaliculares, sí, pero son raros. La gran mayoría tienen un componente mixto. Entonces, dentro de sus características, una proliferación exagerada del estroma, ¿no? Un alargamiento de los ductos, ¿no? Una ligera proliferación del epitelio que reviste estos ductos. El estroma que vamos a encontrar si vamos a mayor aumento, células fusiformes
este ángulo agudo, son los fibroblastos, ¿no? Los fibroblastos que van a producir los ácidos fibras de colágeno, ¿no? Las mitosis son escasas y están rodeadas de una pseudocápsula. Así se establece el diagnóstico. Y lógicamente las mitosis, como también en todas las tumoraciones benignas, van a ser mínimas. Todas las neoplasias benignas pues tienen un crecimiento bastante lento. Esta es la pregunta del examen, porque lo habíamos en el cáncer también se ve. Es que lo que pasa es que antiguamente se llevaban dos patologías acá, patología general y patología especial. Ahora su curso de ustedes se llama patología general y especial. Entonces, cuando veíamos displasias severas, carcinoma de in situ, se veía la parte general. Cuando veíamos tumoraciones, también se puede ver una tumoración del carcinoma de in situ. Ahora, el semestre que viene, el año que viene, a la promoción que ingresaba hace 2 años, creo que va a llevar ya desdoblada la patología. En el quinto ciclo va a llevar patología general y en el sexto ciclo patología especial. Y ahorita he visto en la facultad que se está modificando nuevamente la malla curricular para los ingresantes 2027. Y bueno, igual van a ser 2 patologías para los ingresantes 2027, pero se va a llamar anatomía patológica 1 y anatomía patológica. En conclusión es lo mismo, pero le están cambiando la denominación. Bueno, ustedes sí no es lo mismo, porque ustedes llevan patología en un solo semestre. Los del 2020, los que lleven de 2027 hasta el 2029, creo que van a llevar patología general y patología especial. Entonces, eso sí. Y a partir de esa fecha, anatomía patológica 1, anatomía patológica. Pero, por ejemplo, si alguien se jala aquí, ¿ya pasa la otra malla o no pasa la otra malla? Lleva los cursos de general, sí, general y especial. O sea, que se jale patología, entonces sí que tiene que llevar patología general y patología especial, ¿no? Sí, como 2 cursos diferentes. Porque ya si jalarse la malla, tiene que adaptarse a todas las mallas nuevas, ¿no? A nadie le conviene jalarse ahorita porque la malla que viene es nueva, no pierda un curso más, van a hacer más cursos más prestados, ¿no? Bueno, no estoy diciendo que lo vuelvas, lo vamos a hacer. ¿Qué cosa? Es parecida a la que le hemos puesto, ¿no? En el examen. ¿Cómo lo vamos a reconocer? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Muy sencilla, ¿no? Sabemos que es cuello uterino, además podría precisar yo que es el cervix, ¿no? Por las glándulas endocervicales que tenemos acá. Si fuera exocervix, no tendría que haber glándulas endocervicales, ¿no? Y tenemos en el carcinoma, ¿no? El epitelio que va cambiando en todo su espesor, glándulas endocervicales, glándulas endocervicales. ¿Cuál era la característica? Pérdida de la maduración celular. ¿Se acuerda qué es maduración celular? Señorita, ¿usted se acuerda qué era una maduración celular? Señorita, ¿usted se acuerda qué era una maduración celular? ¿No? La desorganización. La desorganización. Vamos a la histología. Dios santo. Este es un epitelio exocervical normal, ¿no? Las células basales, las parabasales, las intermedias y las superficiales. ¿Cuál es la característica? En las células basales vienen los núcleos, el tamaño de este núcleo. Conforme este núcleo va madurando y se va desplazando hacia la superficie, los núcleos van haciéndose puntiformes. A eso le llamamos maduración celular. En un carcinoma en sí no existe esa maduración. Los núcleos van a conservar su tamaño desde la capa basal hasta la superficial. Por ejemplo. Aquí está el epitelio, miren. Desde aquí, esta es la capa basal. Y si yo miro el tamaño de los núcleos de la capa basal,
y me voy al tamaño de los núcleos superficiales, tienen el tamaño casi del mismo tamaño y son hipercromáticos. ¿Y qué más observamos? Hay hipercelularidad, ¿no? Hay mitosis por encima de la capa de células basales y hay una distribución desordenada de las fibras. Esta está así atravesada, ¿no? Entonces hay un desorden completo, aumento del tamaño de los núcleos, y aquí el compromiso es, por ejemplo, esta imagen es idéntica a la imagen de su examen de ustedes. O sea, es así, pues, ¿no? Está la glándula endocervical, así había una glándula endocervical con dilatación quística, y estaba el epitelio que comprometía todo el espesor, ¿no? Todo el espesor, ¿no? Si este epitelio hubiese llegado hasta aquí, más de 2/3, esa es una displasia severa, un 3. Pero si me compromete todo el espesor, estamos frente a una patología considerada maligna. El pronóstico es bastante bueno, porque ahí te hacen un cono cervical y la paciente va, ¿no? Y si ya tiene descendencia, te hacen una histerectomía muchas veces. Encuentran una displasia severa en mi hospital, el paciente tiene más de 40 años, ya tiene 3, 4 hijos, le hacen el cerebro. Pero si está en edad reproductiva, no, hay que conservarlo y le hacen solo el cono, llega el epitelio, el conito y listo. ¿Ya? Bueno, esto ya lo hemos visto anteriormente, así que ya lo conocemos. Lo hemos puesto acá porque vamos a ver en la siguiente, en parte de tumores, ya lo habíamos visto en displasias, ¿no? Displasias leves, moderadas, severas. Las severas alcanzan hasta carcinoma. ¿Ya? Muy bien, ahí nos vamos a quedar.